la Comisión Nacional de Educación del Partido Comunes les damos la bienvenida. Hoy inicia este ciclo de formación que hemos denominado Apertura Democrática, Movilización Social y Derechos Humanos. Es para nosotros muy importante que nos puedan acompañar. Les agradecemos por ello, esperamos que sea de su agrado. Hoy iniciaremos con la caracterización del régimen colombiano y este espacio estará a cargo del senador Julián Gallo. Le doy la palabra. La idea es que podamos trabajar una hora. Al final abriremos el espacio para sus preguntas, entonces estamos muy atentos de todas las inquietudes que aquí se desarrollen. Muy buenas tardes a todos y todas, tanto quienes están aquí presentes en la sede de Bogotá de nuestro Partido Comunes, como a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Hemos iniciado desde la Comisión Nacional de Educación una actividad dirigida a desarrollar una serie de talleres, seminarios, conversatorios de distintos temas de interés tanto para la militancia nuestra como en general para todos los sectores de la vida nacional, en la idea que nos permita esta actividad intercambiar opiniones, profundizar conocimientos que de alguna manera posibiliten una mejor comprensión de la realidad económica, política, social, de relaciones internacionales de nuestro país. La presente charla que acabamos a tener en el día de hoy hace parte del primer ciclo que hemos denominado Apertura Democrática, Movilización Social y Derechos Humanos, y que está relacionada directamente con la coyuntura política que estamos viviendo actualmente. La idea de este ciclo de charlas es que podamos entender un poco qué es lo que está sucediendo desde la perspectiva no solamente de comprender, digamos, o es tratar de explicarnos el tema a partir de la presencia de Iván Duque a la cabeza del gobierno, sino mirar un poco más allá. Por lo general, en el análisis político se tiende a caer en la personalización y de pronto despachamos el análisis de los fenómenos diciendo, no, es que este tipo es un HP, por decir algo, y hasta ahí no llega a nosotros la comprensión del tema. Lo que buscamos es que haya obviamente una perspectiva y un enfoque mucho más amplio, más profundo, que nos permita no solamente entender lo que está sucediendo, sino al mismo tiempo tratar de encontrar líneas de acción, que finalmente es lo más importante, para ver cómo incidimos en el desarrollo de los acontecimientos desde la perspectiva nuestra como partido, pero también desde la perspectiva de los distintos sectores sociales. El ciclo presente entonces está contemplado en 5 temas. Este primero, que es la caracterización del régimen político; el segundo tema, que tiene que ver con la concepción de seguridad del Estado colombiano; el tercer tema hace relación a la movilización social a lo largo de la historia en Colombia; el tema siguiente, el de la seguridad, está a cargo del camarada Pablo Catatumbo; el tercer tema a cargo del dirigente sindical y campesino del Partido Comunes, Uber Ballesteros; el cuarto tema hace relación a el tema de los derechos humanos como un frente de trabajo en defensa de la democracia a cargo de la camarada Vivian González; y el último tema tiene que ver con los elementos, los aspectos contenidos en el acuerdo de paz y que de alguna manera sirven, digamos, como parte y un aporte desde ese acuerdo de paz a la defensa de la democracia y los derechos humanos. Como se comprende claramente, la idea es, a partir de esos 5 enfoques, tener una visión, una perspectiva de conjunto de lo que está sucediendo en nuestro país, sobre todo a raíz de la coyuntura que se inició el pasado 28 de abril, luego de la convocatoria al paro nacional por parte de las centrales obreras y otros sectores organizados de nuestro país, que rebasó claramente esa convocatoria de paro, adquiriendo unas características que
van más allá, digamos, de un paro nacional que algunos han caracterizado o hemos caracterizado como un estallido social. De manera que ese es el objetivo de la charla que vamos a tener en el día de hoy y que, como ya dijimos, se denomina caracterización del régimen político colombiano. Cuando estamos hablando de la caracterización del régimen político colombiano, claramente nos estamos refiriendo al Estado. Es decir, cuando hablamos del régimen político, estamos haciendo referencia a una dimensión específica del Estado. No existe el régimen político como tal separado del Estado, más bien hacemos referencia a la forma en que el Estado se expresa, es decir, a la forma en que el Estado se relaciona con la sociedad, teniendo claro que el Estado es una categoría, es un ente abstracto que toma cuerpo, digamos, en dos aspectos fundamentales. O en tres aspectos fundamentales. Uno, el Estado como una relación de producción. Es decir, ¿qué tipo de Estado tenemos? En el caso colombiano, pues necesariamente nos referimos a un Estado capitalista, y esa definición de un Estado capitalista le imprime también un carácter a ese Estado, y a eso es que vamos a hacer referencia. Generalmente, cuando se habla desde la perspectiva marxista del Estado, siempre lo abordamos por su esencia, que está contenida, digamos, en los planteamientos fundamentales marxistas acerca del Estado, y es concebirlo como un aparato de coerción, de dominación de la clase que está en el poder. Pero claramente el Estado tiene otras connotaciones, tiene otras dimensiones, ya hablamos de la primera, ¿cierto? Es decir, como un sistema de producción, como una forma, una relación de producción exactamente, y en este caso pues hacemos referencia a un Estado de orden capitalista, lo cual implica ya unas formas específicas de propiedad de los medios fundamentales de producción. Por ahora vamos a dejar a un lado, digamos, esa dimensión. La segunda dimensión es la forma que adquiere el Estado como un aparato de coerción, como un aparato de dominación, expresado específicamente en la institucionalidad que conforma el Estado, incluido un aspecto central desde ese aparato de coerción que es la fuerza pública, y una tercera dimensión que es a la que vamos a hacer referencia en el día de hoy, que es el régimen político. Esta es una dimensión muy importante del Estado porque es la forma, repito, en que el Estado se relaciona con el conjunto de la sociedad. Es decir, el Estado, que en su esencia es un aparato de dominación de clase, tiene una forma de presentarse, tiene una forma de relacionarse con el conjunto de la sociedad, y es a través del régimen político. Tenemos que señalar entonces que en el caso colombiano, nosotros siempre hemos venido sosteniendo que en buena medida ese carácter de clase que tiene el Estado y que tiene que ver con su configuración a lo largo de la historia colombiana, tiene su origen, digamos, en los inicios de lo que fue la construcción de nuestra nacionalidad luego de la Guerra de Independencia. Es decir, vamos a encontrar que desde cómo se resolvió el tema de nuestra independencia de España va a ser determinante para darle unas características a lo largo del proceso histórico a esa configuración del Estado que hoy en día tenemos y que se expresa en lo que estamos viviendo. Vuelvo al presente para señalar lo siguiente. Hay que tomar, por ejemplo, el tema es de mucha actualidad porque si hacemos referencia a lo que sucedió esta mañana, cuando se conocieron, digamos, los desarrollos de la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a encontrarnos que en el informe que acaban de entregar y en las recomendaciones que le hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Nacional, se señala que en la movilización que se generó, no solamente a partir del 28 de abril, sino que ya en las movilizaciones anteriores, tomemos por caso las del 2019 y las del 2020, se expresaron claramente aspectos estructurales. Y esto es muy importante porque vamos a ver que a lo largo de todos estos días
tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, lo que se han ido enfrentando son dos grandes concepciones, dos grandes miradas frente a lo que está detrás, digamos, de la convocatoria del paro, del estallido social que se presentó a partir de esa convocatoria. Y es que desde el Estado colombiano, representado en el gobierno nacional actual, hay una visión desde la perspectiva de lo que es el régimen político, tratando de explicar ese estallido social y la convocatoria del paro a fenómenos como una conspiración internacional, es decir, que se han configurado una serie de factores nacionales e internacionales para generar un movimiento de desestabilización del gobierno nacional, del régimen político. Y por otro, quienes tratamos de explicar ese paro nacional y ese estallido social a partir de unas razones estructurales que tienen su origen en la dimensión del modelo económico, es decir, en la parte del Estado como un modo de producción. Nosotros conocemos claramente que a partir de la década del 90, cuando se produce en Colombia otro fenómeno que estamos, entre otras cosas, completando 30 años en estos días, los medios de comunicación se han estado ocupando del tema, 30 años de la promulgación de la Constitución del año 91, se presentó, digamos, aquí una coyuntura muy especial, y es que luego de 105 años de existencia de una Constitución, surgió una coyuntura que posibilitó en ese momento histórico de la sociedad colombiana que un movimiento que da origen a la creación, digamos, de un proceso constituyente que es el que le da origen a la Constitución del 91. Entonces, en estos días nosotros, en el marco de la celebración, hemos escuchado cómo muchos de quienes estuvieron presentes en ese proceso, sobre todo quienes hicieron parte de esa constituyente, ya sea como personas o como movimientos que participaron en la elaboración de esta Constitución, se han dedicado, digamos, a exaltar las cosas positivas que tiene la Constitución del 91, lo cual es apenas lógico y es cierto en parte, pero por lo general nadie reivindica, nadie reclama, nadie reconoce que en esa Constitución del 91, si bien es cierto, existieron desarrollos muy importantes desde el punto de vista de incorporar a la Constitución logros muy importantes del derecho internacional humanitario, del derecho de los derechos humanos y del derecho internacional penal. También es cierto que en esa Constitución del 91 se encuentran las bases doctrinales a nivel de la Constitución que permitieron la implementación en Colombia a lo largo de estas 3 últimas décadas del neoliberalismo, que va a ser la causa inmediata más cercana sobre la cual se encuentra soportada hoy la crisis económica, social y desde luego política que estamos viviendo nosotros actualmente. Entonces esa situación es muy importante tenerla en cuenta, porque en esa dimensión del Estado, desde el punto de vista de la formación económico-social, es la que va a estar detrás de las causas que generan el movimiento que estamos viviendo hoy en día, y que la propia Corte en su pronunciamiento del día de hoy reconoce que existen esas causas estructurales y que van a estar determinadas en el caso de la Constitución del 91, en que si bien es cierto se avanzó en el reconocimiento de una serie de derechos, también es cierto que se trastocó un elemento central, y es convertir derechos fundamentales de los ciudadanos como la salud, la educación, incluso derechos laborales conquistados en décadas anteriores, y fueron siendo incorporados, digamos, o son incorporados en la Constitución, más bien con el carácter ya no de derechos fundamentales, sino de servicios, lo cual permite que esos derechos pasen a ser parte, digamos, de todo el juego de la oferta y la demanda, al tiempo que temas como el libre mercado adquirieron el carácter de derecho fundamental, el derecho de propiedad, el derecho a la libre competencia, y esos elementos que son neurálgicos, vertebrales
de la Constitución del 91 es lo que nos va a permitir explicar la realidad que, repito, hoy en día se están reflejando, digamos, en ese nivel de inconformidad y de malestar económico y social que se respira, digamos, en las calles y en los campos de todo el país. Y que, si bien es cierto, no se dan, digamos, en medio de la pandemia lo que viene a hacer es que desnuda y hace que salga, digamos, a la piel de la nación unos problemas que estaban allí escondidos, larvados de alguna manera, y que se presentan entonces en este incremento de la movilización que de alguna manera ya se había hecho presente en décadas anteriores, para mencionar, por ejemplo, el paro campesino del 2013, las movilizaciones que se presentaron en noviembre de 2019, el estallido que se dio en el caso de Bogotá, cuando se presentó el asesinato por parte de la policía de un ciudadano en un CAI al occidente de la capital, y que a partir del 28 de abril estalla, digamos, en todo el país, y que hace brotar, digamos, el aspecto central de lo que es el carácter del régimen político en su esencia, digamos, profundamente militarista, que tiene impregnado, digamos, la totalidad de la forma en que se relaciona el régimen político con el resto de la sociedad. Por eso es que la clase en el poder, en este caso representada en un gobierno del Partido Centro Democrático, no quiere entender o no entiende desde su perspectiva de clase que estamos evidentemente frente a un estallido producto de unas causas estructurales, y más bien prefiere explicarse el fenómeno como si realmente se tratara, digamos, de una gran conspiración para tratar de desestabilizar el gobierno. Y claro, si se parte de esa idea, pues perfectamente vamos a entender cómo el tratamiento que se le da ya desde esa otra dimensión del Estado, que es el aparato coercitivo, pues se corresponde perfectamente con esa idea, y por lo tanto la policía sale a contener, digamos, ese estallido social, no desde la perspectiva, digamos, de las causas estructurales que lo originan, sino el enfrentamiento del enemigo interno, que en este caso está representado por tanto los sectores sociales organizados que se expresan, como con los sectores que espontáneamente, producto de la agudización de esa crisis económico-social, deciden, digamos, salir a manifestarse y a expresarse. Y entonces vamos a encontrar que se presenta obviamente ese choque, porque mediante el uso excesivo de la fuerza, mediante el tratamiento de política criminal a la movilización social, pues lo que vamos a tener es una forma, digamos, del enfrentamiento del régimen político, es decir, del Estado, con la sociedad, que lo que está pidiendo es exactamente lo contrario. Es decir, no solamente la solución a sus problemas inmediatos que tienen que ver con la salud, con la educación, con el acceso a oportunidades y posibilidades de empleo, a la mejora en las condiciones laborales, sino también la ampliación y la profundización de la democracia. Porque finalmente, cuando se presentan este tipo de fenómenos sociales, lo que hay en el fondo es que en la sociedad no se han encontrado caminos de expresión distintos a ese tipo de movilizaciones y estallidos, para que en una sociedad medianamente democrática se puedan tramitar esos problemas y esos conflictos sociales. Cosa distinta a cuando se permite, digamos, la expresión de esa inconformidad por canales diferentes. Y aquí tenemos que agregar otro elemento esencial de la forma en que el Estado colombiano se ha venido relacionando con la sociedad a lo largo de la historia, y es que la violencia ha sido, y el terrorismo de Estado, un elemento concomitante, implícito en la esencia de ese régimen político, que ya dijimos tiene su origen desde cuando culminó la guerra de independencia, y no fue posible que el régimen político, el Estado que surge de esa guerra de liberación, tuviera su
su posibilidad, de construcción a partir de completar la independencia de España con una serie de reformas y transformaciones sociales y de democratización de la sociedad que encabezaba en ese momento el libertador Simón Bolívar y algunos sectores democráticos y progresistas al interior del Ejército de Liberación, y que más bien lo que sucedió es que con el triunfo de la Guerra de Independencia se hizo al poder la élite criolla que, si bien es cierto, tenía el interés de la independencia de España, sus intereses económicos y políticos estaban muy ligados al tema de la concentración de la propiedad de la tierra, lo cual determinó la configuración de un Estado de carácter continuista en términos de que las relaciones de producción que existían en esa época ligadas al modelo de propiedad feudal de la tierra son las que se hacen al poder, y por eso nosotros nos vamos a encontrar que a lo largo del siglo XIX van a existir en Colombia una serie de conflictos territoriales siempre de carácter armado que no van a posibilitar en ningún momento el avance de las fuerzas que al interior de la nación colombiana han estado buscando expresiones y participación y reconocimiento desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político, en la configuración de un Estado que finalmente no ha logrado darse como un verdadero Estado nacional. La sucesión de conflictos armados a lo largo de nuestra historia y a lo largo y ancho del país, lo que nos van mostrando es que no hemos concluido todavía esa construcción histórica de un Estado que primero garantice el control del territorio. Es evidente que el Estado colombiano no tiene el control del territorio, como es evidente también que no ha tenido hasta ahora el control y el monopolio del uso de la fuerza y de las armas, y estamos haciendo referencia a lo que sería la configuración de un Estado nacional de corte liberal. No estamos hablando obviamente de un Estado revolucionario, sino un Estado nacional de corte liberal, pero tampoco el Estado colombiano ha logrado tener el monopolio ni de la hacienda pública ni de la justicia. Y esos elementos que, repito, se hacen presentes a lo largo del siglo XIX, que como todos nosotros sabemos culmina con lo que fue la Guerra de los 1000 días, va a tener también en el desenlace de esa gran guerra, digamos, civil, que fue la Guerra de los 1000 días, con el triunfo, digamos, del ala conservadora en esa guerra, una particularidad en Colombia, porque de alguna manera ese conflicto se vivió en las otras naciones hermanas a lo largo o a finales del siglo XIX, y es que se instaura en Colombia el periodo que fue conocido como la hegemonía conservadora, y eso va a ser seguramente decisivo y determinante para que también a lo largo del siglo XX en la historia colombiana vamos a tener presente siempre la violencia política y social como un elemento concomitante del régimen político, es decir, de una forma de relacionarse el Estado con la sociedad. Se va a dar durante la hegemonía conservadora, y luego vamos a tener también presente ese elemento durante la República Liberal, cuando en la década del 30 el Partido Liberal logra llegar, digamos, al gobierno, y a partir de allí se tratan de tomar unas medidas, aunque tímidas, pero importantes, sobre todo en el tema de la democratización de la tierra, hecho que va a ser respondido inmediatamente con una ofensiva desde el punto de vista de la violencia reaccionaria por los sectores latifundistas y muy retardatarios ligados también a la Iglesia Católica, y que van a configurar todo el ambiente de violencia política y social, sobre todo en el campo colombiano, en el cual se va a ir cocinando desde la década del 30 lo que finalmente va a ser, digamos, la generalización de la violencia política en todo el país, y que tuvo su momento de estallido, de explosión, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Ese asesinato de Jorge Eliezer Gaitán
va a expresar tal vez de la manera más clara y contundente ese carácter terrorista, violento, criminal, que encarna la forma, de la mejor forma, digamos, esa mentalidad retardataria y agresiva que va a expresar siempre la clase dominante colombiana y que va a permitir que unas décadas posteriores, cuando se buscó ahogar, ¿cierto?, en sangre ese sentir popular de cambio y de transformación que en su momento representó Jorge Eliezer Gaitán, se va a expresar luego con el surgimiento, en el rechazo y en la resistencia del campesinado colombiano de las guerrillas revolucionarias en la década del 60, que a su vez va a encontrar un elemento consustancial en la situación política de esa década, y es el encontrarse, el amalgamarse, el unirse, esa concepción con una doctrina que viene del exterior y que expresa, digamos, una contradicción que se da en la época, en ese momento a nivel internacional, y es la división de lo que fue el mundo capitalista, el modelo de Estado que existe, digamos, en los países capitalistas, y el surgimiento como una posibilidad del socialismo, en ese caso, en la existencia de lo que es el bloque socialista, producto de lo que fueron los desenlaces que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de esa configuración, digamos, de lo que es el mundo en ese momento, la clase dirigente colombiana, la oligarquía colombiana, va a adoptar esa doctrina y esa concepción del enemigo interno. Es decir, que esa confrontación que se da en ese momento, a partir de la década de los 40, entre el capitalismo y el socialismo, y que adquiere también expresiones al interior de cada país, la oligarquía colombiana va a comprar, digamos, va a asumir, se va a dejar imponer por su carácter dependiente esa concepción y ese modelo para importarlo, y a partir de allí incorporar a todo lo que ha sido tradicionalmente ese modelo de dominación oligárquico, violento, criminal, con el elemento de la ideología, digamos, de la lucha del enemigo interno, que claramente, si se trata, digamos, de una confrontación a muerte, pues va a permitir que bajo esa concepción se le dé ese tratamiento de enemigo a todo aquel que se levante, que se organice, que se movilice por cambios y transformaciones, no solamente desde el punto de vista económico y social, sino también por transformaciones y cambios en el régimen de dominación, es decir, en la forma en que se expresa el Estado en el régimen político. Y eso es lo que va a explicar perfectamente que ese elemento de la violencia que ha sido histórico comience también a enfilarse de manera ya selectiva sobre los liderazgos sociales, sobre los dirigentes de izquierda, que es la forma, digamos, en que se va a comenzar a expresar a partir de la década de los 40 y con mayor énfasis en la década de los 60, incorporando también un elemento que ha sido, no que sea propio, digamos, de la sociedad colombiana, del régimen político colombiano, pero que sí ha adquirido aquí unas dimensiones muy particulares, y es la existencia de los grupos de privados al servicio de esas élites políticas y económicas que se han apoderado históricamente del Estado colombiano, que lo han cooptado para beneficio de sus propios intereses. Y es así como este paramilitarismo, en el caso colombiano, adquiere sus propias dimensiones por las particularidades propias que adquiere también el modelo económico capitalista en Colombia, y es la incorporación del narcotráfico, de las grandes sumas y las grandes ganancias que genera la economía ilegal del narcotráfico, que la clase dirigente colombiana ha ido, digamos, incorporando a la economía nacional, no solamente por la vía del lavado del dinero a través de mecanismos ilícitos, sino que durante algunos gobiernos incluso a través del propio Banco de la República, cuando
en la década de los 70 se abrió en el Banco de la República lo que se llamó la ventanilla siniestra, autorizando, digamos, que cualquier ciudadano pudiera cambiar dólares a través de esa ventanilla en el Banco de la República. Entonces, la incorporación de los dineros de la economía del narcotráfico, el amalgamiento de los intereses políticos, económicos y de control político y de control social en las regiones donde esa economía ilegal comienza a influir, va permitiendo que se configure un fenómeno que es lo que finalmente va a tener expresión con la llegada ya en la última década del siglo anterior y la primera del presente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, todo esto que estamos viviendo es producto, digamos, de un desarrollo histórico que tiene antecedentes desde la guerra de la independencia, pero que también tiene sus particularidades en el aplazamiento en cuanto a la solución de problemas estructurales, como el tema de la tierra. Colombia es un país que en este momento somos tal vez el tercer país en índice de concentración de la propiedad de la tierra, y esa forma latifundista de acumulación del poder de la tierra, ese régimen de gamonalismo político que es una expresión de ese fenómeno de la concentración de la tierra, ligado a la existencia y el surgimiento de poderes, como en este caso el poder del narcotráfico en las regiones, ha configurado un régimen político muy particular, muy propio de la sociedad colombiana, que nos permite entender y explicar el fenómeno que estamos viviendo actualmente en cuanto a la respuesta que el Estado colombiano le ha dado históricamente a las expresiones de movilización social, a los liderazgos sociales, y que en el caso de la década del 30, cuando el modelo neoliberal entró, digamos, con todos sus reales a la sociedad colombiana, como lo hizo en el resto del mundo, pues adquiere aquí sus propias particularidades, y es que la entrada de las compañías transnacionales al territorio, a los territorios, y que genera una serie de contradicciones con las comunidades que habitan allí en esos territorios, pues va a encontrar en el caso colombiano también en la existencia del paramilitarismo un elemento central para imponer los intereses de esas compañías transnacionales, por lo cual podemos ir nosotros concluyendo la existencia, digamos, de un régimen político, de un Estado nacional que desde el punto de vista de su primera expresión, de su primera configuración, pues es un Estado capitalista que está puesto enteramente a los servicios de las grandes compañías transnacionales, un Estado capitalista que está puesto al servicio de las grandes empresas y conglomerados nacionales, y un Estado capitalista que está puesto al servicio de unas mafias que, aprovechándose de esa particularidad de la no existencia de un verdadero Estado nacional, han generado una serie de poderes locales que no solamente controlan el territorio, sino que a su vez se han hecho al manejo y al control de economías legales que se han ido entrecruzando y entrelazando con las economías legales, con lo cual se ha configurado un régimen sumamente contradictorio desde el punto de vista político, porque si bien es cierto, otra característica del sistema político colombiano es el excesivo centralismo, a su vez el soporte de ese excesivo centralismo está fundamentado en la existencia de esas mafias regionales, de esos poderes políticos regionales que se expresaron muy bien a través del escándalo de la narcopolítica. Es decir, si nosotros miramos hoy en día y desde esas épocas la composición actual del Congreso de la República, vamos a encontrar que mayoritariamente quienes hacen presencia desde el punto de vista político al interior del Congreso de la República son precisamente esos grupos y esas mafias que representan, por un lado, intereses del capital transnacional, intereses del capital nacional, fundamentalmente del capital especulativo financiero, entrelazado con las mafias del narcotráfico, y también del gamonalismo político, es decir, de esas familias
que históricamente han venido sustentando y controlando el poder político, no solamente el que tiene asiento aquí en Bogotá, sino que se ha extendido a los otros territorios, y hay entonces una correspondencia de ese poder central con esos poderes locales que se retroalimentan y que se han convertido en el obstáculo fundamental para poder avanzar en la aspiración tal vez más sentida de la sociedad colombiana, y es la profundización y la ampliación de la democracia. Y por eso es que vamos a tener que el problema de la solución política termina convertido en un elemento central de la posibilidad respecto a si Colombia va a poder avanzar o no en la conquista de la paz, entendida esta no solamente como el silenciamiento de los fusiles, sino como la posibilidad real y cierta de construir una forma distinta de relación del Estado Nacional con el pueblo colombiano. Esa es realmente la situación que estamos viviendo, y eso explica claramente por qué estos sectores ultraconservadores, esta extrema derecha narcoparamilitarizada, se opone de manera tan decidida y tan tosuda a la posibilidad de la paz en nuestro país. Por eso cuando desde la insurgencia nos planteamos la lucha por la solución política, lo que estamos buscando es precisamente quitarle ese elemento de la violencia consustancial, quitarle ese elemento de la violencia, de la guerra al régimen político, para poder posibilitar que, retirado ese elemento de la violencia, el escenario de la lucha, el escenario de las contradicciones que se dan al interior de la sociedad colombiana, se pueda dar en el marco de una amplia y participativa democracia que garantice que la sociedad colombiana pueda finalmente avanzar a otros niveles, digamos, no solamente desde el punto de vista del diálogo político, de la resolución de los conflictos por la vía pacífica, sino en un sentido y en una concepción mucho más profunda de la democracia, que pasa necesariamente, que parte, si se quiere, de la posibilidad que sea el conjunto de las fuerzas sociales y políticas la que tengamos la posibilidad de tomar decisiones tan trascendentales como el modelo económico que debe caracterizar, digamos, a la sociedad colombiana, que tengamos la posibilidad de definir si es mediante el extractivismo y la explotación intensiva y extensiva de las riquezas naturales que vamos a obtener, digamos, los recursos, o es mediante la formulación de un modelo económico que mire las posibilidades nuestras de insertarnos en el mercado mundial, no desde la perspectiva que lo hemos hecho históricamente, y es la de proveer materias primas para el desarrollo, digamos, de la economía de otros países, sino de la perspectiva de aprovechar las ventajas que nos otorga, por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos tener un régimen climático que permite la producción agropecuaria a lo largo de los 12 años y de los 12 meses de cada mes, que tengamos una ubicación geográfica que permita, digamos, que podamos explotar desde el punto de vista de la producción económica, agropecuaria, todas las posibilidades que nos brinda, digamos, el suelo colombiano, lo cual en un mundo como el actual, donde las perspectivas de una próxima pandemia sea el hambre, pues tuviéramos muchas posibilidades, digamos, de llegar a ser un país potencia, digamos, en la producción de alimentos, pero asimismo lograr avanzar, digamos, sobre la base de esa producción agropecuaria, un desarrollo industrial importante. Una de las consecuencias de ese modelo económico que definió la Constitución del 91, que fue la pérdida de la poca industria nacional que tenemos, consideramos nosotros que la solución política, el logro de la paz, entendida, repito, no solamente como el silenciamiento de los fusiles, sino como la construcción de una democracia que implica también la democracia económica, posibilite la construcción, digamos, de una verdadera
industria nacional y abrir así la posibilidad de nuestro desarrollo, porque finalmente lo que podemos plantear nosotros es cómo superar, es decir, qué es lo que nos permitiría a nosotros generar una forma distinta de relación del Estado colombiano con la sociedad, con el conjunto de la nación. Es precisamente superar ese modelo económico que no estamos hablando de un modelo distinto al capitalismo todavía. Estos son aspiraciones que se enmarcan dentro del modelo capitalista, pero sí generando un modelo de capitalismo que garantice el desarrollo nacional, que garantice la industrialización del país, que garantice la producción agropecuaria que nos lleve hacia la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, sentando así las bases estructurales que permitan pensar más adelante en una sociedad distinta que vaya más allá del modelo capitalista, pero que pasa también necesariamente, como lo contempla, digamos, el acuerdo de paz, una profunda reforma, inicialmente una reforma rural integral que termine sentando las bases para correr una de las trabas fundamentales de ese régimen oligárquico de dominación que es el latifundismo y que tiene su correspondencia también en una reforma política como la que está contemplada inicialmente en el acuerdo de paz, que termine por desmontar esas mafias económicas y políticas que controlan hoy en día el poder local y regional, quitando, entre otras cosas, también el complemento de ese régimen de dominación, que es la existencia de los grupos armados de extrema derecha, el paramilitarismo, un foco fundamental, digamos, de violencia, y que es el que les ha garantizado precisamente ese dominio y esa hegemonía, no solamente a nivel regional, sino también a nivel central. Ligado todo esto, y con esto termino esta parte, con la superación a partir de esa reforma rural integral, de esa reforma política y desde el monte de esos grupos de seguridad privada del fenómeno del narcotráfico, acabando con un elemento que se ha convertido también, junto con la violencia, en un elemento central del soporte de ese régimen de dominación, de ese régimen político que podemos concluir al caracterizarlo como un régimen de dominación oligárquico, de terrorismo de Estado, de una configuración mafiosa que garantiza, digamos, el predominio de esos intereses transnacionales de la oligarquía colombiana y de las mafias del narcotráfico. Básicamente esos son los elementos que queríamos nosotros poner a consideración. Seguramente en las próximas charlas, en la que sigue, se podrá profundizar de mayor forma, digamos, en ese otro elemento de la configuración del Estado y del régimen político, que es la concepción de seguridad, que es el otro elemento central, y también de cómo concebimos nosotros a partir de ese acuerdo de paz en las posibilidades de desarrollo y de transformación, y todo esto para aterrizarlo, digamos, en cómo la lucha por la democracia y la lucha por la defensa de los derechos humanos se convierte en este momento en un aspecto central, esencial de la lucha por la democratización de la sociedad colombiana. Muchísimas gracias a todos por la atención, a quienes han hecho presencia.